Luna Nueva es una de las primeras organizaciones en Paraguay que comenzó a trabajar el tema de explotación sexual. Más que nada comenzó acompañando a trabajadoras sexuales adultas y allá por el año 95 comenzamos a trabajar con niñas y adolescentes, no con niños, con varones, solamente con niñas mujeres y adolescentes mujeres. Y si bien fue el primero en tener un centro de atención y un albergue en la temática de explotación sexual y trata, que lastimosamente por falta de fondos tuvimos que cerrar en el año 2012, es un vacío que se siente mucho en Paraguay, porque éramos las únicas que llevábamos este proceso de desvinculación de las niñas en la temática, en la problemática de explotación sexual. Hace un año las hermanas del Buen Pastor están teniendo un albergue con apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, con mucha limitación, porque es un albergue provisorio de 3 meses y trabajar, como dice acá, el objetivo de Luna Nueva es acompañar a niñas explotadas sexualmente en su proceso de realización personal. Y en un proceso de realización personal no se puede trabajar 3 meses. Esto es un trabajo de 5 a 10 años. Bueno, esto es así, poco un pantallazo, ¿verdad? Desde el 2012 cerramos este componente y ahora estamos trabajando todo lo que es incidencia para políticas públicas, que si bien también siempre desde que Luna Nueva comenzó a trabajar fue un eje que siempre tuvimos: incidencia, investigación y prevención. Bueno, Luna Nueva forma parte de la red EDPAD, que es una red internacional de organizaciones que trabajan todo el tema de explotación sexual y trata. El movimiento regional Vuela Libre, donde hay organizaciones de Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay y Colombia en la temática de explotación sexual. Y hace 2 años somos fundadoras también. CDE también forma parte del movimiento contra la lucha de la violencia sexual. Si bien formamos parte de otros colectivos en Paraguay como la Coordinadora de Derechos de Infancia y la Coordinadora de Derechos del Paraguay, CODEUPI, veíamos que había como una problemática que ninguna de estas dos coordinadoras agarraban, que es la violencia sexual como tal. Entonces nos juntamos 11 organizaciones locas y creamos lo que es el movimiento de lucha contra la violencia sexual, que es un movimiento político. Decidimos que no va a tener personería jurídica porque no va a ser una ONG que va a competir con sus miembros, y es un movimiento político y de movilización que acompaña casos emblemáticos que el Estado no da respuestas, casos de abuso sexual y casos de explotación sexual y trata. Entonces, esos son los espacios donde Luna Nueva forma parte. Bueno, yo preparé como para presentarles a ustedes en la línea de incidencia que Luna siempre trabajó, una de las últimas investigaciones que habíamos hecho, y son las rutas críticas de cómo se da la explotación sexual y la trata interna últimamente en Paraguay. Y estas son algunas de las situaciones específicas de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Niños en asentamientos urbanos, niños y adolescentes en asentamientos que se da también por la crecida del río, por las inundaciones, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, niñas, niños y adolescentes en situación de frontera, niñas, niños y adolescentes indígenas en contexto rural, niñas, niños y adolescentes en instituciones donde veíamos que también se da la explotación sexual en centros educativos de niños, ¿verdad? Y niñas también, llámese cárcel o instituciones, hospitales, donde también veíamos que se da la explotación sexual, niños y adolescentes varones
con identidades de género distintas y muchas otras formas más de explotación. En esta investigación vimos las circunstancias que llevan a la explotación, es de alguna manera la naturalización de la explotación, o sea que como el cuerpo de las niñas especialmente era como cosa, como cosificación, entonces como que eso naturaliza de alguna manera la explotación sexual, la ausencia de referentes protectores, sean familiares o algún referente sociofamiliar positivo, asunción en edades muy tempranas de responsabilidades a niñas y a niños. Esto se da mucho por el tema de la migración, donde ambos padres migran, ya sea a ciudades cabeceras o a Argentina o a España. Entonces la responsabilidad de cuidado de los niños menores recae en la niña de los hermanitos menores recaen en hermanitas de 10, 12, 15 años o en niños varones también. Violencia basada en género, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual. Y ahí quiero hacer un punto. En relación a la violencia sexual, solamente este año, desde enero hasta abril, hubieron 138 casos denunciados, solamente desde enero a abril. O sea que serían más o menos 27 casos por mes denunciados, pero después hay un montón de casos que no llegan a ser denunciados. La violencia intrafamiliar que cada vez va más en aumento. Hace rato hablábamos con Ofelia que el último reporte que teníamos era de enero a marzo de 13 casos de feminicidio. Ella me dice que ya es 19 ahora denunciados, ¿verdad? Que salen hacia al tapete público. Las poderosas estructuras de reclutamiento, las redes de captación que cada vez van más en aumento, la vulneración de los derechos más básicos de las niñas, los niños y los jóvenes, altísima permeabilidad de las fronteras en Paraguay, o sea, la fragilidad con que especialmente la frontera paraguaya. La semana pasada creo que en una de las fronteras, ¿verdad?, mostraba cómo el tráfico de niños, la venta de recién nacidos, cómo se daba de la manera más natural y más fácil. El capitalismo mafioso, estructuras de mafias cada vez más intensas, la existencia simultánea en las zonas fronterizas de fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas, ¿verdad? De alguna manera, así como Colombia tiene su fuerzas paramilitares, nosotros en Paraguay ya hace unos cuantos años, ¿verdad?, tenemos también nuestra no es un orgullo hablar de esto, ¿verdad?, pero tenemos también una fuerza paramilitar, dicen, pero no sabemos bien qué es. Estamos más convencidos que son luchas de narcos, realmente. Y realmente esta investigación que hicimos no llegó tan a profundidad ahí, porque es una zona muy peligrosa, pero sí tuvimos conocimiento de que se reclutan niñas y se reclutan niños para, así como en Colombia, para las fuerzas. Las niñas especialmente para atender la parte doméstica, pero sí también para la parte sexual. Avallazamiento cultural por parte de no indígenas, ¿verdad?, en comunidades indígenas. Porque si bien esta investigación en una frontera, que es en el departamento de Amambay, agarramos una comunidad indígena también, que vamos a ir viendo. Y estos son los sectores o modos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y trata que vimos en esta investigación, que fue en el departamento de Amambay, Itapúa, Alto Paraná, Caguazú, Asunción y zonas de frontera con Argentina, especialmente con Clorinda. Si bien también Amambay tiene zona de frontera con Brasil, Itapúa con Argentina, Alto Paraná con Brasil,
y Caaguazú, que es como que está como en el medio de toda esta zona, ¿verdad? Es como si fuese que de Caaguazú se salen las rutas para irnos a los otros departamentos. Y lastimosamente Caaguazú en este momento es el principal departamento de origen de las víctimas de trata para España y para Argentina. Bueno, identificamos 4 rutas de explotación sexual y trata. Una es, dice, la ruta en el ámbito de los pueblos indígenas, especialmente de la comunidad Paita Buiterá, en el departamento de Amambay, donde vimos que la forma en que se da está marcada por los establecimientos ganaderos, la otra es asociada al narcotráfico y la religión. Enmarcada por establecimientos ganaderos donde van niñas, niños, adolescentes a trabajar en las estancias. Las mujeres especialmente van para trabajo doméstico, pero son pequeñas criaditas que sabemos que después del criadazgo termina, que es antesala a la explotación sexual. Y aparte de la explotación sexual, acá es la trata interna. Y muchas veces es trata interna y trata internacional, si bien es frontera seca, y los ganaderos de Amambay también tienen su estancia en la zona de Brasil y viceversa. Los brasileros, los brasiguayos también hay. Asociada al narcotráfico, Amambay es lastimosamente un departamento caracterizado por plantaciones de marihuana, donde van los niños y las niñas adolescentes indígenas a trabajar en las plantaciones. Plantaciones supuestamente van para plantaciones de maíz o de otro tipo, pero terminan en plantaciones de marihuana. Y contaban, porque quienes hicieron la investigación en este departamento de Amambay fueron las mismas mujeres indígenas. Y las mujeres, las familias contaban que hubo un caso donde fue un niño, o sea, un adolescente, fue para trabajar en una de las plantaciones, pero es también como que la familia como que se desprende de repente del adolescente que va, ¿verdad? Por muchas cosas, ¿verdad? La pobreza extrema también que hay ahí, la falta de educación, de comida, alimentación, de seguridad básica, o sea, las necesidades estructurales básicas. Y había una familia que porque cada 6 meses de repente vuelven los niños, los adolescentes por un tiempo a pasar con la familia, a traer un poco de plata y después vuelven. Muchas veces también contaban que las niñas o los adolescentes que van ni siquiera son pagados con plata, sino de repente es por vacas, son cambiadas por vacas, por mulas o por techo, por chapa para techo. Y había una familia que después de 6 meses no sabía nada de su hijo, comenzaron a buscar, a preguntar, porque el que reclutaba volvía a reclutar y le preguntaba por su hijo. Y después de un tiempo aparece el cadáver del hijo y con unas heridas. Entonces ellos sospechaban que el chico fue víctima de tráfico de órganos, o sea, porque era todo muy raro. Y preguntamos también si llegaron a denunciar y decían, somos indígenas, encima, o sea, somos pobres y encima indígenas, ¿te parece que podemos denunciar? O sea, otra forma que el diagnóstico, el estudio vio también de explotación sexual con los pueblos indígenas es la religión, que decía que venían falsos pastores a querer culturalizar la nueva religión, pero era más bien una forma de captar niñas y llevarlas al lado brasilero. Otra ruta que vimos también en la investigación fue la explotación sexual y la trata asociada al circuito fluvial. Nosotras desde Luna Nueva trabajamos hace años en lo que le llamamos el Bañado Tacumbú, que es una zona. Asunción es una cosa así redondita, chiquita, y está rodeada por el río Paraguay.
Está el bañado norte y el bañado sur. Quienes fueron a Asunción conocen la costanera, nuestra dichosa costanera. Y la costanera está todo el bañado norte. Y ahí está, así como las favelas de Brasil, está el bañado norte. Y es la Chacarita. Y del otro lado es el bañado sur, que es muy grande también. Y se vuelve a dividir por barrios. Y nosotras estamos en lo que se llama el bañado Tacumbú. Y en ese bañado Tacumbú están los astilleros, que vienen los barcos a repararse y después van los barcos. Y cuando van los barcos van las niñas. Van niñas, van niños, adolescentes. Entonces esa es una forma también de explotación sexual, que después se da. Empieza como explotación sexual, pero después también es trata interna, porque va a Asunción, aguas arriba, va a otro departamento, a Concepción, hasta llegar a Puerto Mortiño o Brasil, Argentina, va subiendo. Otra forma que vimos también en esa comunidad es las playitas, porque cuando el río baja se forma el arenal y se forma como una playita, y van camionetas, vehículos o personas que no son de la comunidad, y queda así como un espacio liberado, tierra de nadie. Hay droga, es como hay como catálogos de niñas que ofrecen ahí. Otra forma que vimos ahí en esa comunidad son niñas obligadas a vivir en pareja, por la necesidad básica, por las necesidades no cubiertas básicas que hay en esa comunidad. Hambre, por sobre todo, educación. Como que está muy naturalizado y muy normalizado que una nena de 14 años esté en pareja con un señor de 50, 54 años. O sea, este señor le compra el uniforme a ella para la escuela, nosotros decimos la libreta de almacén, o sea, paga los víveres para la familia, o de repente es simplemente un celular, o es el señor que mantiene a la familia. Entonces, hablando por ejemplo con la mamá, nos dice, pero él es, nos dice en guaraní, ¿verdad? Pero él es su marido, o sea, es un matrimonio servil de alguna manera. Es su marido, y sabemos bien que no es su marido, porque el señor está casado legalmente, y, o sea, mirando la ley es estupro. Si la nena tiene 14, 15 años es estupro, pero es una forma de explotación sexual. Es su marido, él le quiere a ella, le cuida y le protege a la familia. Inclusive una de las nenas me había dicho, vos Raquel tenés que irte al bañado, ahí vas a conseguir para tu marido y te va a tener como una reina. O sea, si estoy soltera es porque todavía no me fui al bañado. Después vimos otra modalidad, es el delivery, porque si bien acá en el bañado, este bañado está detrás de la cárcel, de la penitenciaría Tacumbú, y otra forma es el delivery, donde por mensajes de texto van las niñas a la cárcel. Y están todos acá entrelazados, ¿verdad? Los guardias de la penitenciaría. Después están las zonas rojas en movimiento, casinos y avenidas que están en la zona de la entrada, vamos a decir, al bañado Tacumbú. Y otra forma muy típica, el criadazgo, ¿verdad? Del criadazgo a la explotación sexual. Y muchas veces también las niñas, niños y adolescentes en situación de calle. Otra forma, mala, otra forma que vimos, ¿verdad?, es la explotación sexual en refugios de emergencia por la inundación, especialmente en zonas de los militares. Los militares le dan las mejores zonas para la familia, para que instalen ahí su piecita, ¿verdad?, por favores sexuales. Y lo que ya les dije, el tema de la cárcel. Después, otra forma que vimos en las zonas de frontera, ¿verdad?, porque veíamos que hay como una facilidad, especialmente en la zona de Clorinda, como las niñas cruzan
el puente sin ningún problema, sin ningún control. Nos decían las compañeras de Clorinda que hay niñas que se ponen en los puestos a vender chipas. De repente se suben en los camiones y bajan en Resistencia o en Formosa y después... y lo mismo pasa con la zona de frontera seca también, con Brasil en la zona de Amambay. Otra forma también que escapa de control es que muchas veces las niñas, los niños y adolescentes del lado paraguayo van a estudiar al lado argentino, al lado brasilero, o van al control médico. Entonces todo eso, esa fragilidad que hay en la parte de migración, hace mucho más vulnerable toda esta situación. Y acá viene mi plagueo, como decimos allá, ¿verdad? Para las instituciones del Estado, los retos que tenemos, ¿verdad? Acá nosotros identificamos 4 retos. En una dimensión estructural, cambios sobre la estructura de desigualdad y las relaciones de injusticia con los adultos y entre los géneros, transformaciones económicas, estructural del modelo de desarrollo. Es necesaria la construcción de compromisos y planes territoriales para poder prevenir la explotación sexual y trata, porque cada departamento, cada zona tiene su dinámica de trata y explotación sexual. Reconocer y erradicar la violencia que padecen las niñas las niñas, los niños y adolescentes, ¿verdad? Y adultos con diversas identidades sexuales. Y acá, más o menos con lo que decía hace rato Andrés, ¿verdad? Me recuerda que cuando teníamos el centro de atención y el albergue, nos llama un día la Secretaría Nacional para todo el país, ¿verdad? De niñez y adolescencia, y nos dice, Raquel, acá hay un caso que quiero que ustedes atiendan. ¿Y qué caso? Le digo. Y es un adolescente trans. Viste que esto no es nuestra población, o sea, un adolescente trans no es un problema, no es un sujeto de derecho para la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia. O sea, es para ustedes, no para nosotros. Ese era el mensaje. Erradicar la pobreza y la indigencia extrema. Voy a ir pasando porque ya... Después hay una dimensión cultural, ¿verdad? Como decían hace rato las compañeras y los compañeros, ¿verdad? Todo ese enfoque intercultural y de género. Y el tema género, por ejemplo, ahora hace mucho ruido en Paraguay. Si bien salió hace poco, como decía ya de hace rato, salió una ley integral, se llama la ley por ellas, pero está prohibido, se quitó de todos los artículos la palabra género. O sea, es una ley integral para mujeres, pero sin género. No contamos, género es pecado, Satanás es género allá. No contamos con desde el Ministerio de Educación no contamos con un marco rector de la educación integral de la sexualidad. O sea, es difícil trabajar educación sexual con los niños, con las niñas, con los adolescentes si no tenemos un marco rector. Y no podemos porque la palabra género está satanizada ya. Voy a ir pasando rápido porque ya se levanta el boya ella. Después tenemos... Sí. Después tenemos una dimensión institucional, ¿verdad? Colocar la explotación sexual en las agendas públicas, ¿verdad? Que es mucho más difícil. Si bien tenemos la ley de trata, y acá hace rato Shadi decía que en Paraguay hay muchos retrocesos. Tuvimos varios avances, no tenemos que negar eso. Pero todos esos avances que tuvimos, lastimosamente con este gobierno, fueron totalmente al retroceso, ¿verdad? Si bien Paraguay fue... Sí, Paraguay fue el primero en tener una mesa desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de trata de personas, y que después Uruguay también ya lo tiene y otros países en la región. En el 2012, cuando sale la ley integral de trata de personas, y Luna Nueva es socia fundadora de esta mesa,
Con esta ley, la sociedad civil quedamos afuera. Está solamente las instituciones del Estado. Y esta ley dice que tiene que haber un programa nacional de atención, prevención, combate y lucha a la trata de personas, y quien lleva de manera provisoria, porque se tiene que crear una secretaría para que ejecute este programa, quien lo lleva de manera provisoria es el Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer, por ser Ministerio de la Mujer, solamente atiende, aborda, combate, interviene, aborda, etcétera, etcétera, solamente casos de trata y explotación de mujeres adultas, sin niños. O sea, todas las otras víctimas quedan afuera. No hay presupuesto. Este programa que supuestamente lleva el Ministerio de la Mujer lo lleva sin presupuesto. ¿Qué más tenemos? Tenemos un plan nacional de erradicación de la explotación sexual que fenece el año que viene, o creo que este año, no me acuerdo más, sin presupuesto. Y todos los planes, programas que se crean, todos son programas heteronormativos. Hablar, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva también es un pecado en Paraguay en este momento. Te voy a pasar. Y estos son los retos en relación a... Déjame un chiquito. En relación a políticas públicas, ¿verdad? Todas las legislaciones que tenemos, la ley integral de trata, esta ley por ellas, y cuantas leyes hermosas tengamos, son letra muerta. Desconocimiento de la población, o sea, de repente nos vamos a trabajar a un lugar y hablamos de un programa, una política, saliendo un poco de Asunción, nadie conoce. Las pocas políticas de atención que tenemos son muy precarias, no hay instrumentos de control de los programas, tenemos una sobredosis de protocolos, de todo, pero no se ejecutan. La población indígena poca y nada tiene de programas y políticas, inexistencia de políticas públicas, especialmente para el grupo LGTBI, y por sobre todo vacío y desafío en la inversión, en el tema presupuesto para toda la temática. Esto voy a pasar porque ya... dice, es necesario un reconocimiento político, social de la existencia de la explotación sexual. La solución de fondo requiere enfrentar las prácticas sociales e institucionales que la invisibilizan mediante la construcción de una nueva cultura centrada en la protección y la creación de condiciones de acceso a bienes públicos que permitan superar la exclusión, la desigualdad y la criminalización. Y para terminar, antes que me mate ya acá la compañera, voy a hacer una lectura de una compañera uruguaya que trabaja en Perú en la parte Madre de Dios, dice, y es la palabra de una niña rescatada en Madre de Dios, dice: no elegí nacer ni vivir esta vida, que más que vida es un infierno. Grito, pateo, muerdo, y ante sus oídos mi llanto es silencio. Tal vez dándome a la muerte escapo, no sufro, me libero y los dejo trabajar en otro protocolo para proteger mis derechos. Gracias.